Muy buenos días, nosotros somos el equipo que presentará el Buen Fin y la cuenta de enero, en la elasticidad de demanda y el comportamiento del consumidor mexicano ante estrategias del precio y promociones basadas en los apartados 2.7, teoría de la demanda, y 2.9, elasticidad, precio de la demanda. A lo largo de la exposición analizaremos una de los consumidores mexicanos que realizan ante los precios, descuentos y promociones, especialmente durante un Buen Fin, y lo que ocurre después de la demanda cuando o cuenta de enero. Todos hemos escuchado lo que es un Buen Fin. Un Buen Fin es un fin de semana de ofertas donde millones de mexicanos compran desde pantallas hasta ropa o viajes. Pero también todos los conocemos como cuenta de enero, cuenta con muchas personas se enfrentan deudas, los precios suben y los consumos bajan. Estos dos momentos reflejan cómo cambia el comportamiento del consumidor según el precio y la capacidad económica. Justificadamente, eso estudia la economía a través de la teoría de la demanda, que explica cómo las personas deciden que cuándo y cuándo dicen que comprar dependiendo de su ingreso, sus gastos y los precios del mercado. Según las teorías de la economía, la demanda es la capacidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar diferentes precios, manteniendo todos los demás constantemente. Su relación es inversa. Cuando el precio sube, la cantidad de demanda baja, y cuando el precio baja, la cantidad de demanda aumenta un poco más. Por ejemplo, el ejercicio de PDF de Dagoberto se muestra el caso de una taquería llamada el Señor de la Esquina. Cuando el precio de los tacos sube, los clientes compran menos tacos. Cuando baja la demanda, aumenta más y puede tener más de consumo. Eso no solo ocurre en un negocio pequeño, es un reflejo del comportamiento general de los consumidores que buscan maximizar su beneficio comprando lo más posible al menos costo. Eso nos da a entender que pues al tener un negocio ocupas de tener un poco más de precios más como con un poco más y con un precio que los identifique bien, porque un precio más accesible para que haga más mayoreo y pueda vender un poco más. Esto no solo ocurre en un negocio pequeño, es un reflejo del comportamiento general de los consumidores. Aquí en esta gráfica podemos ver esa relación inversa o precios altos, hay poca cantidad de demanda, y precios bajos, la cantidad aumenta un poco más. Sin embargo, el precio no es el único factor que influye en la demanda, también influye otros elementos importantes como el ingreso de las personas. Cuando generamos más, tendemos a consumir más. Los gastos y preferencias que cambian con la moda o la publicidad. Los precios, bienes o sustitutos complementarios. Por ejemplo, si sube el precio de refresco,
quizá compremos agua o un juguito de naranja o algo. Y las expectativas del consumidor. Si creemos que el precio bajarán pronto, posteriormente nuestras compras. En México todos estos factores se combinan de manera especial, por eso durante el Buen Fin el ingreso disponible, las promociones y la presión social hacen que la demanda aumente diariamente, mientras que en enero todos con menos ingresos y deudas acumuladas el consumo se reduce un poco más. La época palabras, la teoría de demanda nos ayuda a entender por qué el consumidor mexicano compra más en movimiento y menos en enero. Ya que comprendemos cómo funciona la demanda y qué afecta, ahora veremos qué tan sensible es la demanda ante los cambios de precio mediante el concepto de elasticidad precios de la demanda. Ahora que ya sabemos qué es la demanda y cómo funciona, vamos a analizar el siguiente concepto que nos ayudará a analizar cómo reacciona el consumidor cuando le cambian los precios. En pocas palabras, la elasticidad nos ayuda a medir qué tanto cambia la cantidad que la gente compra cuando le cambian el precio. La fórmula es la siguiente: EPD, cambio de cantidad de demanda y cambio de precio. Cuando el resultado de esta fórmula es mayor a 1, decimos que la demanda es elástica, pero cuando es menor a 1 decimos que es inelástica. Pero en cambio, si es igual a 1, podemos decir que la elasticidad es unitaria. Ahora veamos algunos ejemplos. En uno de ellos el producto tiene una elasticidad del 0.5, por lo que podríamos decir que es una demanda inelástica. Esto podría ser, por ejemplo, el caso de los tacos, ya que si se eleva un poco el precio, a las personas les daría igual o les importaría muy poco, ya que ellos los consideran una necesidad. Pero si en cambio fueran pantallas o ropa de marca, esto cambiaría drásticamente, ya que esto ocasionaría que las ventas de estos productos se disparen. Esos bienes tienen una demanda elástica porque el consumidor puede decidir fácilmente esperar una oferta, y esto explica por qué algunas empresas juegan tanto con los precios en el Buen Fin, ya que saben que para ciertos productos una promoción puede generar grandes ventas. Aplicación al contexto mexicano. Si aplicamos esto al contexto mexicano, todo dependerá de los productos, ya que bienes tecnológicos y de moda, estos tienden a tener una demanda más elástica porque el consumidor está más atento ante los descuentos. Pero en cambio los productos como alimentos y transporte, esto se podría considerar como inelásticos, ya que sin importar el precio, los consumidores tendrían que seguirlos comprando, ya que eso es una necesidad. Esta diferencia se hace más notoria durante el Buen Fin, cuando la respuesta del consumidor ante los precios más bajos es mucho más fuerte. Pero esto, para entenderlo mejor, mi compañero explicará cómo se manifiestan los efectos en el Buen Fin con datos reales. Fin, uno de los eventos comerciales más importantes del país, nació en el 2011 con el objetivo de estimular el consumo y reactivar la economía nacional a través de descuentos y promociones. Según Concanaco, en el 2023, en la última edición superaron los 140.000 millones de pesos, lo que muestra su impacto en el mercado interno. Los sectores que más se benefician son la eléctrica, la moda, los artículos para el hogar y los viajes. Durante este periodo los precios bajan y el consumidor aprovecha las promociones, incluso comprando productos que no necesita inmediatamente. Las empresas, por su parte, usan estrategias de precio psicológico, como el clásico menos 30% o meses sin intereses, sabiendo que una pequeña baja en el precio dispara la demanda.
Esto demuestra que la elasticidad-precio de la demanda aumenta significativamente durante el Buen Fin, ya que la gente es mucho más sensible a las ofertas. Sin embargo, ese incremento en el consumo tiene consecuencias que se reflejan poco después, en la llamada cuesta de enero. Este es el periodo en el que el poder adquisitivo de los hogares disminuye, ya sea por endeudamiento, alza de precios o reducción de ingresos disponibles. De acuerdo con el INEGI, en 2024, alrededor del 67% de los hogares mexicanos reconoció tener dificultades económicas durante enero, especialmente para cubrir gastos básicos como transporte, alimentación y servicios. En esta etapa, la demanda se vuelve inelástica, ya que los consumidores se enfocan únicamente en bienes esenciales y reducen el gasto en productos secundarios o de lujo. Esto significa que aunque los precios bajen ligeramente, las personas no compran más porque su prioridad es pagar deudas o ahorrar. En términos económicos, pasamos de un consumo impulsivo en noviembre a un consumo restringido en enero. Para entender mejor este contraste, veamos una breve comparación. Durante el Buen Fin, los precios bajan, la elasticidad más alta y la demanda también crece. El consumidor actúa de manera emocional e impulsiva, motivado por las promociones y el crédito. En cambio, durante la cuesta de enero, los precios tienden a estabilizarse o subir. La elasticidad cae y el consumo se reduce. El consumidor se vuelve racional y conservador, priorizando los bienes necesarios sobre los deseados. Podríamos decir que el Buen Fin representa la expansión del consumo y enero la corrección del gasto. Este ciclo se repite cada año y refleja cómo los cambios en precio, ingreso y expectativas influyen directamente en el comportamiento del consumidor mexicano. Por eso, entender estos patrones no solo nos ayuda a analizar la economía mexicana, sino también a comprender el impacto social y financiero que tienen las estrategias de precios. A continuación, veremos las conclusiones generales y algunas propuestas para fomentar un consumo más responsable. Después de analizar cómo funciona la demanda y la elasticidad, Después de analizar cómo funciona la demanda y la elasticidad durante el Buen Fin y la cuesta de enero, podemos concluir que ambos momentos reflejan un mismo ciclo económico del consumidor mexicano. Durante el Buen Fin, la elasticidad de la demanda aumenta porque los precios bajan y los consumidores reaccionan fuertemente ante las promociones. La mayoría de las compras son impulsivas, motivadas por la emoción, la publicidad y la facilidad de crédito. En cambio, cuando llega enero, se presenta el efecto contrario. El ingreso disponible disminuye, muchas familias enfrentan deudas y la demanda se vuelve inelástica. Es decir, las personas solo consumen bienes esenciales. Este patrón muestra cómo las decisiones de compra están influenciadas por los precios, pero también por la situación económica, emocional y social de los consumidores. En resumen, el Buen Fin estimula el consumo y la cuesta de enero lo corrige. Ahora bien, entendiendo estos comportamientos, podemos plantear algunas propuestas para mejorar la forma en que los mexicanos consumimos y administramos nuestras finanzas. Primero, es fundamental promover una educación financiera sólida, tanto en escuelas como en medios de comunicación, para que las personas comprendan los efectos del endeudamiento y aprendan a planificar sus compras. Segundo, se debería fomentar el ahorro previo a las temporadas de alto consumo para que las familias puedan aprovechar descuentos sin comprometer su economía posterior. Y en tercer lugar, las empresas deberían aplicar estrategias de precios éticas, evitando inflar los precios antes del Buen Fin o generar promociones engañosas. Y finalmente, como sociedad, necesitamos impulsar un consumo responsable, basado en la reflexión, la comparación de precios y la priorización de necesidades reales. Porque al final, el consumo inteligente no solo mejora la economía familiar, sino que también fortalece la economía nacional. Como dice la frase que conocemos, el consumo inteligente fortalece la economía familiar y nacional. Para finalizar, nuestras conclusiones y análisis se basaron en diversas fuentes como Samuelson y Nordhaus,
en su libro Economía, así tal cual, Tucker en Principios de Economía, y también reportes del Banco de México, del INEGI y del Concanaco. Son empresas mexicanas. Y también de medios, páginas web como Forbes y El Financiero. También utilizamos bastante el documento que nuestro facilitador, el doctor Edgar Ochoa, o mejor conocido como Dagoberto, que se titula Ejercicios de las curvas de demanda. Nos permitió aplicar los conceptos teóricos a ejemplos reales del comportamiento del consumidor mexicano. Y bueno, con esto podemos concluir nuestra exposición. Esperamos que haya sido clara, interesante y que les ayude a comprender mejor cómo la elasticidad de la demanda influye en el consumo de los mexicanos. Muchas gracias por su atención.